En las teorías de la migración, de la identidad migratoria, tenemos básicamente estos dos ejes que evalúan la capacidad de los grupos migrantes de entrar, de poder aculturarse en una sociedad, entendiendo la aculturación como un proceso bidireccional que depende tanto de la sociedad minoritaria, la sociedad migrante, como de la sociedad receptora y del contexto político-social en el cual las sociedades migrantes se integran. Eh, Esto, definido por la Organización Internacional de las Migraciones, también refiere a una serie de políticas estatales que pueden determinar las diferentes formas de las comunidades migrantes eh, de adaptarse a las sociedades a las cuales se, se asimilan, ¿no? Cuando estos dos ejes importantes para entender los procesos de aculturación son, el primero, el grado de valoración de la identidad cultural propia frente al grupo mayoritario, en un eje mayor o menor. Y el segundo, el grado de valoración de las relaciones intergrupales entre la sociedad migrante y la sociedad de acogida. Estos procesos además no se dan de forma exclusiva en una misma sociedad de acuerdo al comportamiento de los migrantes o a los diferentes procesos sociales existentes en la relación entre migrantes. Esto puede desarrollarse en simultáneo. Pero en principio tenemos que la palabra integración, algo que normalmente se utiliza mucho cuando se habla de políticas migratorias, refiere al proceso de adaptación mutua entre migrantes y sociedad de origen en el que se valora la identidad cultural propia del grupo migrante. Existe una cooperación, una interdependencia entre la sociedad migrante y, eh, y la sociedad dominante. Podríamos hablar aquí, por ejemplo, si ponemos ejemplos, de las comunidades, se me ocurren las comunidades judías que emigran al Estado de Israel y que al tener un contexto favorable no necesitan renunciar a ningún grado de identidad cultural, por ejemplo, y tienen un sentido de pertenencia inmediato a la sociedad de origen. Podríamos hablar aquí también, por ejemplo, de ciertos grupos migrantes en Estados Unidos, como por ejemplo los migrantes europeos, que si bien, como por decirlo, asumen ciertas características de la sociedad dominante, no se ven afectados en su identidad cultural por la pertenencia a esta sociedad. Cuando la identidad cultural propia requiere una serie de cesiones, de renuncias, para entrar en esta dinámica de cooperación con la sociedad migrante, hablamos de asimilación, que es donde vemos mayoritariamente al modelo estadounidense cuando hablamos de sociedades latinas, con una identidad muy híbrida, o por ejemplo lo que son los exámenes de ciudadanía en Europa. Algunos países, para poder obtener la ciudadanía, exigen a los refugiados o migrantes de otros países pasar por un examen de normas civiles, por cursos de civilidad en los que se debe aceptar las normas sociales y aprender la cultura dominante del país para poder ser considerados ciudadanos. En el opuesto caso, en el cual no existen estas relaciones intergrupales, pero se mantiene la identidad cultural propia, hablamos de la separación, donde hablamos de la preservación de la cultura de origen en comparación, en una situación de exclusión respecto a la cultura dominante. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los inmigrantes haitianos en Chile. Si bien el Estado chileno en los últimos años ha proporcionado atención médica en creole haitiano, um, les ha dado la oportunidad del voto al tener 5 años de residencia en el país, de acuerdo a la Constitución chilena. Existen incluso colegios con educación intercultural bilingüe. No hay una situación de integración de la comunidad haitiana ni en cuestiones lingüísticas ni de servicios por una, eh, por una cuestión meramente cultural. Y obviamente de exclusión que tampoco tiene de por sí el apoyo de la sociedad dominante. También podríamos hablar de este grupo migrante, este grupo
de campesinos que votan por Trump en estas últimas elecciones por primera vez. He olvidado el nombre en este momento, pero que eran un grupo étnico importante de antiguos inmigrantes europeos dedicados a la agricultura y a la religión, que habían rechazado por muchos años pertenecer a los Estados Unidos y que al ver amenazados su espacio deciden integrarse por primera vez en casi 300 años a la dinámica electoral. Por otro lado, tenemos lo que es la marginalización, también llamada exclusión, en la que hablamos de grupos migrantes que se ven obligados a rechazar o soltar su cultura de origen por motivos de discriminación, de separación social, entre otros, y que tampoco mantienen relación con la cultura dominante. Cuando hablamos de marginación, hablamos en general de la exclusión sistematizada de grupos étnicos o nacionales por su pertenencia a otros grupos étnicos o nacionales en un espacio político. Aquí podríamos hablar del apartheid, el apartheid de los años de la exclusión racial en Sudáfrica, o se me ocurren otras políticas de exclusión como los árabes palestinos en Israel, donde hay una situación social que empuja al grupo migrante y que empuja al grupo migrante a rechazar su cultura de origen por motivos de exclusión y también a separarse del grupo que es la cultura dominante. ¿Por qué mencionar esto cuando vamos a hablar de política migratoria? Porque obviamente las decisiones políticas de los estados tienen una influencia directa en cómo se desarrollan las identidades de la población en situación de migración.